Gratamente nos encontramos de nuevo para hacer esta webinar gratuita, cuyo tema en el día de hoy va a ser la pedagogía de la mar para una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad en América Latina, y va a ser expuesta por el doctor Carlos Palacio. Henry, sé que querías decir algunas palabras. Sí, muchas gracias, Gisela. En mi rol de presidente de la Red de Docentes de América Latina, RECDOLAC, agradezco al equipo que promueve este tipo de actividades gratuitas. Son actividades, estas sesiones quedan grabadas desde hace algunos meses atrás, a cargo de la doctora Gisela Martínez, viene coordinando los webinars, eh, y en esta ocasión tenemos la participación del doctor Carlos Palacios, que es un docente investigador de la institución universitaria Envigado de Colombia y un excelente amigo que me gratifico de tener su amistad, con el que hemos coincidido algunas veces recuerdo, en la Universidad de La Guajira y tal vez otros eventos ahí en Colombia. Es una excelente persona, un destacado académico, que es muy importante que lo podamos escuchar y grabar también su conferencia como lo estamos haciendo en este momento. Así que desde Perú, mi estimado Carlos Palacios, te mando un afectuoso abrazo y mi agradecimiento por colaborar con Redolac para este webinar denominado Pedagogía de la Mar para una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad en América Latina. Seguramente una mirada llena de mucha filosofía, de un enfoque constructivo respecto a lo que debe ser la sociedad en América Latina y el Caribe, temas que muy poco se tocan, por cierto, y que tenemos profesionales como el doctor Carlos Palacios, con una mirada diferente, con una mirada constructiva con el que debe ser la sociedad en América Latina. Mi reiterado agradecimiento, Carlos Palacios. Doctora Gisela, la dejo para que lea su hoja de vida del doctor y podamos iniciar, ¿le parece? Sí, cómo no. Como dijo el profesor Henry, es un honor tener al doctor Carlos Palacio, quien ha motivado con sus conferencias a muchos docentes y a muchos alumnos en Latinoamérica. Pero si leemos el currículum del profesor Carlos Palacio, vemos que cuenta con una amplia trayectoria como docente universitario. Es doctor en filosofía de la UPB, postdoctorado en ciencias sociales de la Universidad del Zulia, ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, especialista en literatura latinoamericana de la UDEM, especialista en humanismo de la UPB, especialista en educación moral y cívica, idea en pedagogía de la Universidad Sociocultural de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su vida académica a indagar sobre la posibilidad de inducir una transformación cultural profunda en la emocionalidad y en la mentalidad de la sociedad colombiana, que esté orientada hacia la generación de una cultura que esté centrada en la conservación de la ética, la inclusión, la equidad, el bienestar, la armonía y la alegría. Desde el desarrollo de esta propuesta obtuvo el premio a Mejor Práctica Educativa en Iberoamérica de la Universidad Panamericana de México. Además, fue becario de la Fundación Carolina del Gobierno español. Su dedicación como docente ha dado frutos aportando a las bases fundadoras de la institución universitaria de Envigado y a la de su programa de psicología. Asimismo, su gran aporte como autor principal del modelo pedagógico dialógico ha generado una línea humana distintiva para la IUE, la misma donde continúa la interminable tarea como docente investigador de tiempo completo.
Actualmente y en representación de la misma universidad se desempeña como coordinador del Centro de Estudio en Pedagogía, Educación y Didáctica. Ha llevado su reflexión a varias subregiones del departamento de Antioquia, de Colombia y de América Latina. Su último libro, Pedagogía de la Mar para una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad, le hizo merecedor de un reconocimiento del DAF del Gobierno Nacional. Creo que es un lujo tener al profesor Carlos Palacio. Y digo que es un lujo porque, como dijo el profesor Henry, muy pocas personas abordan este tipo de temática. Desde hace algunas webinars estamos hablando de los aprendizajes blandos, estamos hablando de que no solo tenemos que enseñar a manejar los algoritmos que, no, que están concebidos en el currículo de cada especialidad, sino también tenemos que enseñar a nuestros alumnos a tener, a tener y a obtener otro tipo de cualidades, como son la empatía, como son el trabajo colaborativo, entre otras cosas. Yo comentaba al principio que hace alrededor de 2 días salió un artículo muy, pero muy interesante que se titula Reinventar la educación cuando el chat GPT entra en el aula. Los invito a leerlo. Es en la revista Retina del, del periódico El País de España. Y en este artículo hacen digamos que una síntesis de una universidad que para mí la conocí por primera vez, que está en Texas y que se llama Alpha School. ¿Por qué traigo a colación este artículo? Porque esta universidad eh, está dotada con todos los equipamientos y todas las herramientas que nos brindan Internet, pero no es el motor principal para potenciar, para construir el aprendizaje en los alumnos, sino sencillamente es, como debe ser, una herramienta de apoyo a los profesores. Porque ¿qué quieren en esta universidad, en esta Alpha School? Bueno, en esta Alpha School trabajan un modelo donde lo que se potencian son las habilidades blandas, o sea, que los alumnos hagan trabajos colaborativos, que tengan ideas generativas, ideas innovadoras y que sobre todo que sean capaces de atreverse a reinventar sus propios conocimientos, atreverse a reinventar su aprendizaje. Por eso creo que esta conferencia del profesor hoy pues complementaría muy bien todo lo que está escrito en este artículo, que se los voy a compartir para que después lo puedan leer. Pero estoy segura que el profesor va a superar pues en mucho todo esto que ellos detallan en este artículo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que el profesor pues pueda subir su presentación. Eh, Estamos ya, profesor, puede usted compartir su presentación. Iniciar. Muchas gracias, Gisela, muchas gracias, apreciado doctor Henry, por hacerme objeto de esta tan grata y honorífica invitación. También un saludo muy especial a todos quienes nos acompañan. Tenemos a 17 personas conectadas con esta sesión. Bien, muy contento de poder compartir con la comunidad de Redolac esta reflexión en torno a la pedagogía de la mar para una transformación cultural profunda de emocionalidad y de mentalidad en Colombia. Es una propuesta que en realidad es transversal a toda América Latina. Y en ese sentido, para mí es muy grato poder compartir estas inquietudes y los hallazgos que he podido encontrar a lo largo del desarrollo y de la divulgación de esta propuesta.
Digamos en comienzo que esta propuesta surge como de una intuición o de un cuestionamiento eh, que me ha acompañado prácticamente desde mi vida universitaria, pero también desde mi vida como profesional de la educación. Eh, la inquietud que me ha acompañado, que creo que a todos nos ha acompañado esta pregunta es, ¿por qué los seres humanos malogramos esta maravillosa oportunidad de vivir generando un mundo y un relacionamiento social que no dé lugar a cosechar lo que cosechamos, perdón, a diario en nuestras nacionalidades y en el mundo en general? ¿En dónde se encuentra la causa por la cual los seres humanos hacemos de la posibilidad de hacer de este vivir en este planeta una convivencia fraterna, centrada en la colaboración, en la cooperación, en el reconocimiento? ¿Por qué ese resultado no lo cosechamos y en su lugar, a diario, en nuestras naciones, estamos siendo testigos de sucesos dramáticos, muchas veces trágicos, que pasan en ocasiones por el direccionamiento político de los partidos que llegan al poder, pero que en las más pasa es por una dinámica de emocionalidad y de mentalidad en nuestras culturas que nos lleva a estar repitiendo sucesos que nunca quisiéramos ver en nuestros territorios. Bien, yo incursioné en el campo de las ciencias sociales y de las ciencias humanas a la par que adelantaba mis estudios de ingeniería en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Y tuve la oportunidad de conocer tuve la oportunidad de conocer algunos planteamientos de algunas perspectivas de las humanidades, algunas explicaciones acerca de nuestra condición humana provenientes de la antropología, del psicoanálisis, y llegó un momento en el que abiertamente me hice este cuestionamiento. ¿Será que en la forma que tenemos de concebirnos a nosotros mismos, los seres humanos en Occidente, voy a hablar de Occidente, se encontrarán los obstáculos epistemológicos que nos impiden avisorar y nos impiden visibilizar y viabilizar un proceso de transformación cultural, de emocionalidad y de mentalidad que dé por resultado un vivir cultural en el que la violencia contra los recién nacidos, contra los niños, contra los jóvenes, contra las mujeres, los hombres, los adultos mayores y cualquier ser vivo sea un escándalo en nuestra sociedad. ¿Será, fue la pregunta que me formulé, que en la forma de comprendernos a nosotros mismos tenemos las dificultades, los obstáculos que nos impiden mirarnos de una manera que nos permita generar una cultura en la que se viva a diario en cada hogar y en cada aula de clase un vivir centrado en la ética, la equidad, la inclusión, el bienestar, la alegría y la armonía? No estoy hablando de tener discursos acerca de estas características del vivir humano, sino de tener un vivir humano cotidiano caracterizado por estos modos de relacionarnos entre sí. Bien, y como digo, con frecuencia este universo tiene algo maravilloso, y es que el que busca encuentra. Eso tiene que ver con el hecho de que en este universo se presenta el fenómeno de la resonancia. Cuando uno está buscando algo, pareciera que uno se convirtiera en un polo atractivo que hace que eso que uno está buscando surja. Todos sabemos que eso nos ocurre, que este universo
porta esta característica y esta bondadosa propiedad. Y efectivamente me encontré con otras tradiciones. Específicamente me encontré con la biología cultural de nuestro hermano chileno Humberto Maturana y de su compañera intelectual, también hermana nuestra latinoamericana, Jimena Dávila. Una reflexión en la que desde el deseo de explicar el funcionamiento de los seres humanos como seres vivos, ellos encontraron la posibilidad de generar una nueva forma de comprendernos que a mi modo de ver efectivamente trae la maravillosa posibilidad de que podamos que estar en América Latina, una cultura que esté centrada en el reconocimiento mutuo, en la cooperación y en la colaboración. Muy bien, Doctor, entonces, perdón, usted está pasando las diapositivas porque nada más no, vemos una pantalla inicial. todavía no, Gisela, Ah, vamos a empezar. perfecto, perfecto. Muy No bien, era muchas solo. gracias. No. Bien. Ok, entonces yo invito a las personas que están participando de este espacio a que tengamos una apertura emocional, a que nos desprendamos de las ideas y las explicaciones que tenemos acerca de nuestra propia condición para que tengamos el espacio para poder identificar las peculiaridades de estos nuevos puntos de partida. Todos sabemos que los puntos de partida son definitivos. En el campo de las ciencias, en función de los axiomas que nosotros aceptemos, ingresamos a distintos dominios fenoménicos. En función de los primeros, digamos, los fundamentos de las primeras verdades que sabemos que no se demuestran, sino que se aceptan, son los mundos que nosotros generamos y ello también acontece en relación con los mundos que nosotros generamos a diario. A diario estamos generando mundos y esos mundos que generamos siempre están fundamentados en unas premisas, sea que esas premisas las expresemos de una manera explícita o simplemente las estemos aceptando de una manera tácita. ¿De dónde partimos? ¿Cuáles son nuestros puntos de partida? El doctor Henry anunciaba que en esta reflexión habría un componente filosófico significativo. Y efectivamente, cada que los seres humanos nos disponemos a reflexionar sobre los fundamentos de lo que nosotros hacemos, nos situamos en un modo reflexivo de carácter filosófico. Quiero relatar rápidamente una breve historia que relató en su momento de manera oral Gabriel García Márquez, que se titula Algo va a pasar hoy. Muy rápido, por favor. Eh, Nuestro premio Nobel relata que algún día, en la mañana, en el desayuno de una familia costeña, la mamá le expresó a los hijos que se había levantado muy inquieta con el presentimiento de que algo extraño iba a pasar ese día. Uno de sus hijos, después de desayunar, se desplaza al salón de billar, juega un chico con sus amigos, está a punto de terminarlo con una carambola de muy fácil ejecución y la yerra, se equivoca. Y el adversario se ríe, hace la carambola, le gana y le pregunta qué fue lo que pasó, que no fue capaz de vencerlo con esa jugada tan fácil que tenía al final de su intervención. Y el joven le dice, lo que pasa es que mi madre esta mañana dijo que algo extraño iba a pasar hoy y eso me dejó pensando. El chico que triunfó en la partida de billar se desplazó a su casa, también iba a desayunar y antes de hacerlo se burló. La mamá le preguntó que por qué y le dijo lo que le había acontecido. Y su madre le dice, por favor, no te burles de los presentimientos de las mamás. A continuación, la mamá se desplaza a la carnicería, va a comprar las porciones habituales de carne para la semana, pero recuerda lo que le había dicho su hijo
y decide pedir el doble. El carnicero, extrañado, le dice que por qué va a pedir el doble de la carne que lleva habitualmente. Ella le dice que parece que es que algo extraño va a pasar ese día y las personas que están en la carnicería, al escuchar esa afirmación, deciden también redoblar sus pedidos y resulta que el carnicero vende como el doble de lo que vendía usualmente en la mitad de tiempo. Entonces, el pueblo se llena de la tensión que produce ese rumor y todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a pasar, porque todos saben que algo va a pasar ese día. Y al mediodía todos están reunidos alrededor de la Plaza Mayor, contemplan que un gorrioncito baja a comerse un granito de trigo y empiezan a rumorar, pero mire qué tan extraño, bajó un gorrioncito, y otros dicen, pero todos los días bajan gorrioncitos, y otros dicen, sí, pero no bajan a comer de la manera como este gorrioncito comió sus granitos de trigo, y dice el cuento que la familia más valiente del pueblo en ese momento tomó la decisión de abandonar el pueblo, empacaron sus cosas, salieron y los demás, al ver que la familia más audaz del pueblo estaba saliendo, los siguen, copian su proceder y se presenta una caravana de coches que están saliendo de la ciudad. Al final, el último coche de la caravana voltea a mirar el pueblo vacío y dicen, pero tampoco vamos a dejar que el pueblo quede en manos de los primeros ladrones que llegan y deciden echarle fuego al pueblo. Y al final del cuento, los pioneros, los que iban de primeros en la caravana, voltean a mirar al pueblo en llamas y dicen, si vio, algo extraño iba a pasar el día de hoy. Muy bien. Este relato acerca de la fuerza de la mentalidad, de la fuerza de los rumores, de la fuerza de lo que nosotros pensamos. Nosotros los seres humanos somos generadores de los mundos que vivimos al habitarlos. Bien, y tenemos otro relato que no voy a recrear en este momento, que es el del patito feo, en donde también encontramos que hay unas circunstancias de carácter negativo que después de determinados sucesos se invierten y terminan revelando una realidad completamente distinta. Bueno, mis queridos amigos, entonces algo extraño puede pasar en nuestro querido continente latinoamericano, y es que nuestro continente se convierta en un referente de convivencia colaborativa para el resto del planeta. Esto que digo es enunciado por personas que tienen, digámoslo, una aproximación o un posicionamiento místico frente a la existencia, pero si nosotros volteamos nuestra mirada para constatar cuáles son las dinámicas socioeconómicas y políticas que estamos viviendo actualmente, no es descabellado pensar que de América Latina pueda salir una propuesta de integración para la humanidad en su conjunto. Y entonces, a ese propósito va encaminada esta reflexión. Bien, entonces es acá donde les pido que tengamos mucha apertura emocional. Voy a enunciar 5 ideas que tenemos acerca de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza, y en su lugar, porque no tengo la diapositiva correspondiente, voy a ir enunciando las ideas que desde la pedagogía de la MAR acogemos para emprender este trabajo pedagógico en las aulas de clase y en los hogares, que dé por resultado una transformación cultural de emocionalidad y de mentalidad en nuestro continente. Ya ustedes habrán notado que estoy hablando siempre en primer lugar de emocionalidad y luego de mentalidad, porque los seres humanos somos seres simultáneamente emocionales y racionales. Entonces, les decía, por favor, si no acepta este replanteamiento, que con mucho cariño quiero compartir el día de hoy, no hay problema, no hay problema. Seguimos siendo colegas, seguimos siendo amigos y seguimos conversando. A ver qué nos puede pasar más adelante. Lo que sí puedo y debo decirles es que esta pedagogía la vengo
practicando desde hace unos 15 años y en verdad desde esa praxis siento que efectivamente este entronque, esta mirada, como lo decía el doctor Henry, esta mirada ofrece muchas ventajas en cuanto a los objetivos y a los propósitos que acabo de compartirles. La premisa del cambio cultural profundo, en últimas, es muy sencilla. Consiste en que los adultos nos hagamos cargo de unas variables de las cuales depende nuestro devenir individual y grupal, que desarrollemos unas habilidades en cuanto al manejo de estas variables para que en cada aula de clase, cada estudiante, cada profesor sienta que fue incluido, que fue mirado, que fue escuchado, que fue tratado con equidad, que fue reconocido. En últimas, para que cada estudiante sienta y diga que fue muy agradable experimentar ese trato que él vivió en esa aula de clase con ese docente. Si logramos que una generación de adultos, madres, padres y docentes, nos apropiemos de las variables de las que depende nuestro devenir personal y grupal y desarrollamos las habilidades para que en cada hogar y en cada aula de clase nuestros hijos y nuestros estudiantes digan qué tan bueno vivir con mi padre, con mi madre, qué tan bueno estar en la clase con esta profesora, con este profesor, porque en esos espacios yo me siento bien, me siento reconocido, me siento mirado, me siento escuchado, me siento tratado con equidad, me siento comprendido, me siento orientado también con calidez y con amor. Si logramos que en cada aula de clase y en cada hogar nuestros hijos y nuestros estudiantes experimenten este tipo de relacionamiento, este tipo de trato, vamos a tener una generación de niños y jóvenes atraídos por un modo de relacionamiento en donde todas las personas con las que él interactúa surgen ante él como personas válidas y legítimas. Ahí está la premisa del cambio cultural profundo. Voy aquí a aprovechar y me voy a adelantar un poquito. Considero que de lo que debemos liberarnos en últimas en nuestras naciones y en toda nuestra América Latina es de la emocionalidad y de la mentalidad que se gestó con la llegada de los conquistadores españoles. Esta apreciación yo la considero valiosa porque es una invitación y una propuesta que transversa a toda nuestra sociedad y transversa a todas las ideologías. Ahorita que estamos en esta pugnacidad y en esta polarización izquierda-derecha, que se nos está filtrando a las aulas de clase, que se nos está filtrando a los hogares, nosotros debemos levantar contenciones. Y creo que esta apreciación nos permite, o bien, contener esa polarización ideológica que a mi modo de ver es tan dañina, o nos permite redirigir muchos esfuerzos que invertimos en esas pugnacidades ideológicas a un propósito que es transversal a toda nuestra sociedad y a todas las ideologías. ¿Cuál? El de liberarnos de la emocionalidad y de la mentalidad que se gestó en nuestros pueblos después de la llegada de los conquistadores españoles. Por lo menos, si pasamos revista a la historia que hemos vivido en Colombia desde la llegada de los conquistadores españoles, podemos identificar sin hacer mucho esfuerzo que lo que venimos haciendo es reproduciendo esos esquemas relacionales de generación en generación. Venimos enseñando consciente o inconscientemente estos modos relacionales en los cuales el otro no aparece
como un ser válido y legítimo, el otro es alguien a quien superar, el otro es alguien a quien embolatar, a quien mentir. Notemos que en nuestras naciones tenemos el mal de la corrupción y eso se desprende de la llegada de los conquistadores españoles, que nos enseñaron a usurpar lo de los otros, a expropiar, que nos enseñaron a castigarnos de modos inhumanos, a ser vengativos, a sacar siempre un provecho, a estar en la disposición de engañar a los demás, etc. Este es el propósito que considero la educación en América Latina, entre muchas otras tareas que tenemos, ni más faltaba, debemos asumir, liberarnos de la emocionalidad y de la mentalidad que nos dejaron los conquistadores españoles. Por lo menos, lo reitero, en Colombia vemos que ejércitos ilegales de izquierdas o de derechas, ambos han cometido los excesos y los abusos propios que los conquistadores cometían sobre nuestros ancestros. Y ahí está entonces como la demostración de que efectivamente lo que estoy planteando tiene como un sentido y tiene una pertinencia. Propósito de la educación, liberarnos de la mentalidad y de la emocionalidad que se gestó con la llegada de los conquistadores españoles. Y este aporte que hagamos los docentes, que también tenemos nuestras preferencias de izquierda, derecha, eso es normal, pero si los docentes abrazamos este propósito y lo ponemos por sobre nuestras preferencias ideológicas, y si desde ese compromiso con la superación de esos rasgos de emocionalidad y de mentalidad que se repiten de generación en generación, los utilizamos también para tener una mirada crítica sobre los políticos que nosotros preferimos, creo que vamos a asumir un lugar y una funcionalidad que va a contribuir mucho a, como una especie de catalizador, a que la emocionalidad y mentalidad de nuestros pueblos se modifique. En Colombia tenemos muchas manifestaciones de una emocionalidad inclinada hacia la búsqueda, la importancia personal. Aquí hemos tenido varios sucesos, se ha vuelto un poquito una broma en la que personalidades de la farándula o del mundo político son descubiertos en alguna falta por parte de algún funcionario mediano, un policía, etcétera, y la personalidad le responde que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se está involucrando, usted no sabe quién soy yo. Tenemos una mentalidad, digámoslo, muy piramidal, de búsqueda de superioridad que llevada a un modo extremo nos está llevando a perder el tejido integral que debe articular a toda nuestra población independientemente de preferencias ideológicas. En mi país hay dos personalidades que polarizan a Colombia, que son el actual presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Y esa polarización se siente en las aulas de clase. Personalmente, quien les habla clausura esa polarización desde la primera clase. Desde la primera clase, jocosamente, le digo a mis estudiantes que me pregunten qué pienso yo del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Entonces ellos me preguntan, hago pues como esa broma con ellos, ese juego, pregúntenme. Entonces les respondo, para mí el presidente Gustavo Petro es un ser válido y legítimo, le deseo lo mejor a él, a sus parientes y a sus seguidores, y luego les digo que me pregunten por el expresidente Uribe, sigo con esa broma, con ese juego didáctico, ellos me preguntan y yo les digo, para mí el expresidente Álvaro Uribe es un ser humano válido y legítimo y le deseo lo mejor humanamente a él, a sus parientes y a sus seguidores. Entonces mis estudiantes se sonríen, profe, pero dijo lo mismo. Y yo, es que es lo mismo para los dos. Ese es mi punto de partida. Y los invito a que asuman esa postura, los invito, no puede ser una exigencia, los invito para que podamos tener un ambiente fraterno en el aula de clase, independientemente de que a ustedes les guste el uno o el otro, y
podamos hablar de política durante el semestre pasándola bien. Y eso pasa, y eso pasa. Mis queridos colegas, yo sí quiero compartir acá, es que estoy hablando con colegas. El solo hecho de que un docente, como quien les habla, le diga a los estudiantes que él considera que el expresidente Uribe y que el presidente Petro son seres válidos y que él exprese, estoy hablando de mí, el deseo de que a ellos les vaya bien como seres humanos y a sus parientes, a sus seguidores, produce un cambio en los estudiantes. ¿Cómo estaremos atravesados de la moda del odio y de la rabia y de la polarización y de la fragmentación? Que solamente esta frase, me estoy como entusiasmando, que solamente esta frase, mis queridos colegas, trae un cambio, incluso en la fisiología de algunos estudiantes. Estoy hablando de la expresión facial. Muchos de mis estudiantes, después de 2 o 3 clases, ustedes saben que uno identifica muchos rasgos como docente, después de 2 o 3 clases de estar escuchando esta invitación a asumir que estas dos figuras políticas de mi nación son válidas y legítimas, trae en ellos unos cambios actitudinales. Hay estudiantes que solamente con estas reflexiones en 2 o 3 clases, que estoy hablando de 2 o 3 sesiones de 1 hora y media cada una, es decir, no es muy intensa, cambian expresiones de su rostro. Pasan de tener rostros cargados a tener rostros más tranquilos, más relajados. Bueno, mis queridos amigos, entonces, después de aclarar que es allá donde apunta la pedagogía de la mar, a la emocionalidad y mentalidad que se forjó con el sincretismo cultural, con la llegada de los españoles, en donde esta pedagogía de la mar encuentra como un direccionamiento muy claro, muy claro. Entonces, la tarea, desprendernos de esas dinámicas emocionales y de mentalidad, y lo que digo yo, es importantísimo y fundamental para ello es que nos desprendamos de unas ideas que obscurecen u ocultan este gran horizonte de transformación que tenemos al alcance nuestro. Muy bien, quisiera saber cómo vamos, si estamos coordinados. Si hay alguna inquietud, pueden escribirla, si lo desean, en el chat. Entonces, vamos a comenzar. Ya acá se me había como pasado una diapositiva. Vamos a ver. Bien, ahí está. Entonces, como les dije, simplemente los invito a que escuchemos estas nuevas versiones acerca de nuestra condición y dejemos que a cada uno le pase lo que le pueda pasar. De hecho, debo expresar que yo tuve ciertas resistencias para adoptar este nuevo punto de vista. ¿Por qué? Porque llevamos lo que hemos vivido en nuestra cultura recibiendo una información contraria a la que yo quiero compartir y socializar el día de hoy. Entonces, primer prejuicio sobre la condición humana. En el origen de la especie, los humanos fuimos conflictivos, agresivos, competitivos, dominantes y ambiciosos. Bien, es una idea que nos acompaña, pero atención, no es solamente un prejuicio, no es solamente un prejuicio. Y atención, no estoy diciendo que quienes compartan esta idea estén mal, simplemente son formas de ver y formas de reconocer. Pero sí quiero puntualizar que hay planteamientos de carácter antropológico, el psicoanálisis de Freud también comparte esta característica, que sostiene que la cultura tuvo que haber sido un fenómeno inducido a la fuerza, ¿cierto? La cultura tuvo que haber sido un fenómeno inducido a la fuerza
porque la naturaleza salvaje de los seres humanos era una naturaleza hostil, una naturaleza competitiva y una naturaleza egoísta. Bien, resulta que no es así. Pero atención, cuando exprese las ideas sobre las cuales se fundamenta la pedagogía de Lamarck, tampoco quiero imponerlas, ni me ha faltado. Pero estoy hablando desde la convicción que a mí me acompaña. Y también estoy abierto a seguir reflexionando sobre ellas. Pero está diciendo, no, de acuerdo con los presupuestos y las reflexiones de la biología cultural, los seres humanos en el origen de nuestra especie fuimos seres eminentemente amorosos. La pedagogía de Lamarck parte del presupuesto de que los seres humanos en el origen de la especie, algunos hablan de que la especie surgió hace unos 3 millones de años, de los homínidos. Los homínidos son primates que caminan en 2 pies, son primates bípedos. Se establece que hace 3 millones de años nuestros antepasados vivían en clanes constituidos más o menos por 8, 10, 12 personas, en las cuales había niños, había jóvenes, adultos y ancianos. Se vivía en un conglomerado alrededor del placer del vivir juntos. Ese estilo de vida estaba dado por la recolección de alimentos, por el cuidado de los niños y por la inversión del resto del tiempo en el amor y en el juego. Recordemos que los seres humanos somos mamíferos y los mamíferos, en primer lugar, somos seres dependientes de la madre, forma parte de nuestra biografía ese relacionamiento amoroso, materno-infantil, y fuera de eso, somos inclinados a vivir en el amor y en el juego. Pensemos en cualquier familia de mamíferos. El otro elemento que nos permite afirmar que los seres humanos somos amorosos, filogenéticamente hablando, es decir, hablando desde la perspectiva de la historia de nuestra especie, es que tuvo que haberse presentado un momento en el cual nuestros antepasados aprendieron a vivir en conversaciones. En el momento en que aprendieron a vivir en conversaciones, dejaron de ser lo que eran y se convirtieron en seres humanos, porque hay un consenso entre nosotros según el cual lo que nos caracteriza a los seres humanos es el lenguaje. Pero notemos que el lenguaje no está por ahí flotando en abstracto, sino que el lenguaje siempre lo vivimos en conversaciones y la forma prístina y originaria de vivir el lenguaje por parte del bebé humano es conversando con la madre. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, si somos seres vivos, si somos mamíferos, y a los seres vivos las emociones siempre les disponen qué hacer, notemos que por más títulos, estudios y grados que tengamos, seguimos siendo emocionales y esas emociones determinan nuestro modo conductual a cada instante, a tal punto que si queremos cambiar nuestro modo conductual, sabemos que debemos cambiar de emoción, que la emoción es una variable consustancial al ser vivo y que no por ser culturales dejamos de ser emocionales. Nos podemos preguntar, ¿cuál fue la emoción que hace 3 millones de años permitió que nuestros antepasados aprendieran a vivir conversando? Y si las conversaciones son antes que nada un fluir entre seres vivos coordinando sucesivamente sus acciones, ¿qué emoción tuvo que estar presente en el origen de nuestra especie
para que nuestros antepasados empezaran a coordinar una y otra vez acciones. Noten que de coordinar una y otra vez acciones estamos a un paso del lenguaje hablado. Solo basta con que a esas coordinaciones de acciones se le vaya asignando unas coordinaciones vocales y tenemos el lenguaje hablado. ¿Qué emoción tuvo que haber estado presente hace 3 millones de años para que nuestros antepasados empezaran a hacer cosas juntos? La emoción que conduce a aceptar al otro. Si hay algo que no surge en el lenguaje es la competencia. Si hay algo en lo que no surge el lenguaje es la competencia. Nuestros antepasados no pudieron haber sido eminentemente competitivos entre ellos porque de esa forma no habríamos aprendido a hacer cosas juntos como efectivamente lo tuvieron que haber aprendido nuestros antepasados, dada esta habilidad conversacional de la cual en este momento estamos disfrutando. Notemos que esa condición la podemos trasladar a la relación materno-infantil. ¿Qué emoción es necesaria que circule entre la madre y el hijo para que la madre pueda convocar reiteradamente a su hijo a un juego de coordinaciones de acciones sucesivas donde él va a ir aprendiendo a comportarse en ese contexto relacional? También tiene que ser la emoción del amar. Si la madre no ama al niño y no le propone juego al niño, el niño no aprende a conversar. El niño entra en un flujo de coordinaciones espontáneamente con la madre que la atrae porque le canta, le hace caritas, le sonríe, le da besos, le hace cosquillas, lo acaricia, lo abraza, etc. La madre convoca al niño y el niño va entrando en un juego de coordinaciones con la madre sin necesidad de unas explicaciones objetivas. Todo se da en medio de la espontaneidad del vivir hasta que el niño, como lo dice de manera muy bella Maturana, escucha Tete y él aprende a levantar las manos porque ahí va a aparecer algo que él va a llevar a su boca para poder mamar. Entonces, la primera, digámoslo, idea de la cual parte la pedagogía del amar es que en el origen los seres humanos fuimos seres eminentemente amorosos. Fuimos seres eminentemente colaborativos, centrados en el placer de estar juntos. Me disculpan que me ponga un poquito enfático, ¿cierto? Solamente estoy compartiendo. En este momento, como nosotros tenemos tantas mascotas en nuestros hogares, por favor pensemos por qué nos gustan la presencia de nuestras mascotas. Porque con nuestras mascotas reproducimos ese placer atávico nuestro. Como mamíferos y como seres vivos, disfrutamos el placer de sencillamente estar junto a nuestro gato, de estar sencillamente junto a nuestro perro. A tal punto que en muchas familias, lamentablemente, acariciarnos más a las mascotas que a nuestros seres queridos. Pero lo que estoy señalando en este momento es que en el comienzo de nuestra especie, el disfrute principal del cual gozábamos los seres humanos es del placer de estar juntos, del placer de estar al lado del otro, del placer de estar sin miedo, en confianza, rodeado de los demás integrantes del núcleo familiar. Quienes tengan familias de gatos o de perros pueden constatar que nuestra naturaleza de seres vivos mamíferos es la de inclinarnos al amor y al juego. Entonces, esta es la primera idea. En el origen de la especie no fuimos inhumanos. Es que esa es la idea que tenemos acerca de nosotros. Acerca de nuestro origen, pensamos que en el origen fuimos inhumanos. No, acá estamos diciendo que el fundamento de nuestra humanidad
fue la predisposición amorosa y lúdica de los mamíferos, especie a la cual nosotros pertenecemos. Muy bien, listo. Qué tan bueno que en este momento pongamos en relieve ese placer de estar junto a nuestro estudiante, por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Que ese placer de ser los orientadores de nuestros estudiantes esté por encima a veces del enojo, de que no cumplieron con una responsabilidad, de que no traen una tarea, etc. Nosotros tenemos que estar ejerciendo la autoridad ahí. La pedagogía de la MAR no invita a ser laxos en el manejo de la autoridad, sino que muestra que desde estos presupuestos y desde estas perspectivas el manejo de la autoridad se hace mucho más humano, se hace mucho más cálido, se hace mucho más efectivo, porque se hace mucho más reflexivo. Qué tan bueno que disfrutemos del placer de estar junto a nuestros parientes y a nuestros compañeros y a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. Segunda idea, los seres humanos siempre hemos vivido en culturas jerárquicas, matriarcales, patriarcales o patriarcales, matriarcales, productoras incesantes de conflictos y de guerras. Todos sabemos que las culturas jerárquicas son culturas piramidales en donde hay una lucha por tener una importancia personal, hay una lucha por llegar a ser el primero, el más destacado, el de más poder, el de más dominio, el de más inteligencia, el de más dinero, etc. Y son culturas a las que estamos muy habituados. Claro, es que llevamos en estas culturas aproximadamente unos 10.000 años. Pero resulta que el prejuicio que se desprende de este vivir, según el cual los seres humanos siempre hemos vivido así, tampoco es válido. Voy a afirmar que en el origen del humano, hace 3 millones de años, la familia, según las informaciones y los conocimientos de Humberto Maturana, estaba estructurada, era alrededor de la figura de la madre y no alrededor de la figura del padre. ¿Por qué razón? Es evidente la razón por qué los hijos están al lado de la madre. Les prodiga alimento, seguridad, alimentación, alegría, lúdica. Por las mismas razones, los machitos o los machos, digámoslo abiertamente, permanecían al lado de la hembra. Porque la hembra prodigaba calor, sensualidad, compañía, alimento. Lo relevante acá de este planteamiento es que el núcleo familiar se mantenía alrededor de la madre no por la fuerza del poder, sino por el poder de la madre. No por la fuerza de la intimidación, sino por la fuerza del sentimiento, por la fuerza del candor, por la fuerza de la sensualidad, por la fuerza de la ternura, sobre todo. Y debo también complementar diciendo que en este sentido, en los núcleos familiares de nuestros ancestros no se presentaban jerarquías. No habían jerarquías. La vida estaba centrada alrededor de la colaboración y la cooperación. Hay unos experimentos muy interesantes. En Chile hicieron un experimento en donde tenían en un salón de clase a un profesor con un escritorio en una esquina de ese espacio y en la otra esquina tenían un grupo de bebés, de niños, con una cantidad de jugueticos para que ellos se entretuvieran. El señor en la esquina opuesta a la de los niños hace que se le cae un objeto y exhibe que quiere tomarlo y no es capaz, y alguno de los niños por casualidad ve al señor en su necesidad, sale corriendo, le entrega el objeto, ni siquiera espera que le diga las gracias e inmediatamente se devuelve y sigue jugando. Somos por naturaleza seres colaborativos.
por naturaleza somos seres amorosos y por naturaleza somos seres inclinados a vivir en relaciones al margen de la importancia personal. Creo que voy a adelantarme aquí un poquito en relación con uno de los prejuicios, pero creo que es pertinente. Entre el 7000 antes de Cristo y el 3000 antes de Cristo, una antropóloga lituana llamada Marija Gimbutas descubrió vestigios de más de 7 ciudades en la vieja Europa, que queda como a la altura de los Balcanes, por donde queda Bosnia, Herzegovina, etcétera. Encontró vestigios de más de 7 ciudades que tenían entre 10.000 y 20.000 habitantes. Notemos que ya eran ciudades complejas, donde debía haber un sistema económico donde había intercambio de bienes y de servicios, un intercambio económico significativo. Y esta antropóloga llegó a la conclusión de que estas ciudades vivieron sin guerras y sin confrontaciones durante unos 3.000 años, es decir, 3 milenios. 3 milenios. No encontraron ningún tipo de vestigio de guerra, no encontraron registros artísticos, pictográficos, donde plasmaran abuso de autoridad, escenas de guerras, de confrontaciones, no encontraron representación de guerreros, de jefes, no lo encontraron. Todas las representaciones que hacían de su vivir estas culturas eran festivas, eran armónicas. Las tumbas entre los hombres eran iguales, las tumbas entre las mujeres también eran iguales, y las tumbas entre hombres y mujeres también eran iguales. Estas culturas se consideran el florecimiento de unas culturas que llamamos matrísticas. A diferencia de las patriarcales, matriarcales, estas las denominamos matrísticas. Y la palabra es muy bonita porque son culturas que fungen, que operan como un útero extrauterino. Digámoslo sencillamente, para no hacer la expresión tan compleja. Sencillamente son culturas acogedoras. Sencillamente son culturas acogedoras. Una cultura matrística en un aula de clase, cuando un estudiante nuevo llega y se siente que es acogido y siente que es acogido por los compañeros y por el profesor, donde no siente que algún grupo de chicos lo esté excluyendo, lo esté cuestionando, lo esté ridiculizando. Una cultura matrística es una cultura que es acogedora. Pero ¿cómo nos sentimos acogidos los seres humanos? Cuando somos reconocidos, cuando somos vistos, cuando somos escuchados, cuando nos comprenden, cuando nos orientan con amabilidad y con cariño. Entonces, esta historia de la existencia de estas culturas armónicas que vivieron sin guerras pasa desapercibida en la academia occidental por una razón muy sencilla, porque ustedes saben que quienes cuentan los relatos son los vencedores, y estas culturas matrísticas que vivieron en la vieja Europa fueron invadidos en un momento por culturas que ya habían aprendido a vivir en el dominio y por supuesto en sus relatos terminaron por borrar las características profundas de este vivir cultural. Entonces ya llevamos dos ideas, mis queridos colegas. La primera, los seres humanos en el origen de la especie fuimos amorosos, juguetones y colaborativos. Sin duda que se presentaban desencuentros, pequeños rifirrafes, etcétera, como pasa a veces entre dos gaticos que están buscando tener la primicia de un alimento, etcétera. Pero dado que los seres humanos vivimos en conversaciones, nuestros antepasados tuvieron que haber habitado las emociones que permitieron aprender a vivir haciendo cosas juntos.
y uno solamente hace cosas juntos cuando está en la emoción de la confianza frente a esa otra persona con la que uno va a coordinar sus acciones. Y la segunda idea es, los humanos no siempre hemos vivido en culturas jerárquicas, no siempre hemos vivido en culturas dominadas por el hombre. Y adicioné la información según la cual ya los seres humanos vivimos durante 3 milenios sin guerras. Atención, esto que estoy diciendo, sin duda se tuvo que haber vivido también en nuestras tierras americanas. Simplemente aquí estoy trayendo un dato antropológico y arqueológico que viene de las investigaciones hechas por esta antropóloga en Europa. Pero lo que estoy diciendo acá es que todas las culturas ancestrales humanas fueron amorosas. En un comienzo, fueron amorosas, porque el amor es el único dominio conductual que nos predispone a coordinar acciones. Y noten que el lenguaje, antes que nada, es coordinar acciones. Antes que nada, es coordinar acciones. Muy bien. La tercera idea. Los seres humanos debemos renunciar a las emociones para ser estrictamente racionales y por esa vía llegar a la armonía. Bueno, mis queridos amigos, resulta que esa petición es imposible de cumplir, porque decir ser vivo es decir soy emocional. No estoy hablando de emocionalidades, etcétera. Estoy hablando de emoción. Decir ser vivo es decir es emocional. Donde hay un ser vivo, hay una unidad molecular que se organiza a sí misma. Donde hay un ser vivo, hay un conjunto de moléculas que se han organizado solitas, desde el punto de vista de la ciencia, que se han organizado solitas. Y decir ser vivo es decir que ese conjunto de moléculas que se organizan solitas, que somos cada uno de los que estamos participando de este encuentro, tiene distintas formas de conducta. Y no podemos estar sin un modo correspondiente de conducta. No hay forma de ser vivo y de no estar en una emoción. Si tú te sientes equilibrado, esa es una emoción. Si tú te sientes sensato, esa es la emoción. Siempre estamos en una emoción. En nuestra cultura pensamos las emociones como sentimientos, pero las emociones no son sentimientos. Las emociones no son sentimientos. Sentimiento es una declaración acerca de mí. Las emociones son estilos de comportamiento, son modos de conducta. Esa es una emoción. Alguien puede decirle a su hijo con rabia que lo quiere mucho. Él está expresando un sentimiento y el hijo ve que está en la emoción de la rabia. Es posible ver eso, ¿cierto? Entonces, este es un aporte, todos los aportes de Humberto Maturana me parecen muy valiosos. Y no somos los mismos seres a cada instante. Cada que cambiamos de emoción, pasamos a otra modalidad de nuestro ser. Cada que cambiamos de emoción, pasamos a otra modalidad de nuestro ser. Un ejemplo, las emociones de un carro son los cambios. Es un ejemplo, por favor. Les pido mucha generosidad para aceptar este ejemplo. Un carro tiene unos 6 modos de conducta. En primera tiene mucha fuerza, en quinta no tanta, tiene velocidad y en sexta solamente echa para atrás. Nosotros seres humanos somos parecidos y tenemos distintos modos de conducta. Y también esos modos de conducta definen para cada uno de nosotros cuando estamos sumidos en él qué acciones realizamos y qué acciones no, ¿cierto?
Entonces, si no podemos satisfacer la invitación a dejar las emociones, porque la emoción es una variable constitutiva de mi ser, porque soy un ser vivo y los seres vivos tenemos distintos modos de conducta, pensemos en cualquier ser vivo y pensémoslo en distintas facetas emocionales y lo que vamos a ver es la misma unidad de moléculas que configuran un organismo comportándose de manera diferente, comportándose de manera diferente. ¿Qué le pasa al perrito? Decimos en la casa después de observar su conducta y después de hacer algunos relacionamientos, decimos, tiene miedo, no, está ansioso. Le adjudicamos una emoción. ¿Qué es la emoción que le estamos adjudicando al perrito? Un modo de conducta que él tiene que se relaciona con alguna circunstancia del contexto. Entonces, no podemos dejar de ser emocionales. ¿Cuántas veces hemos escuchado no piense con la emoción, piense con la cabeza? No piense con los sentimientos, piense con la cabeza. Aunque aquí no estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de la emoción. O estoy hablando de emociones. ¿O cuántas veces hemos escuchado las emociones son de las mujeres y los niños? Los hombres pensamos con la razón. Ahí hay una pirámide, ¿cierto? Entonces, los hombres, los racionales, y las mujeres y los niños, que son emocionales, y las emociones no son eficaces. No estoy devaluando quien piense de ese modo. Normal, cada quien piensa como quiera y como puede, ¿cierto? Pero acá estoy haciendo una observación interesante que nos conduce a reconocer que esa invitación a no ser emocionales no la podemos satisfacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en su lugar? Hacernos cargo de nuestras emociones, hacernos responsables. Notemos una cosa. En muchas ocasiones, cuando una persona comete una falla o una equivocación o una falta y no se hace cargo de su emoción, muchas veces esa persona no se hace responsable de lo que hizo inadecuado. Produce justificaciones, justifica, pero no se hace cargo de la emoción. Para hacerse cargo de la acción, debe hacerse cargo de la emoción. Alguien le dice algo inadecuado a su pareja porque estaba en la rabia. ¿Cómo se hace responsable? Debe hacerse responsable de su acción. Puede decirle a su compañera, amor, tengo algo que decirte. ¿Qué? Discúlpame que te hablé de una manera que tú no te mereces, por favor. Pero es que me hablaste muy feo. Discúlpame, me dio como una rabia. Discúlpame. Yo me hago cargo. No, 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 no quiero tratarte de esa manera. Tú no te mereces. Bueno, está bien, te quiero. Podría ser, ¿cierto? Estoy simplemente aquí. Entonces, las emociones son modos de conducta que nos caracterizan en un momento determinado como seres particulares. ¿Cuántas veces en una rabia no hemos dicho cosas que después nosotros mismos nos arrepentimos? ¿Sí? ¿Cuántas veces, no estoy hablando de bien ni de mal, todo esto es completamente natural, porque nos cabe a nosotros como seres vivos que somos? ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido de ver a una persona en un modo emocional que nunca la habíamos visto? Incluso coloquialmente, cuando hablamos con otras personas, decimos, no, es otra persona, pero eso no es nada extraño, es que en cada modo conductual somos como una modalidad de nuestro ser. Somos emocionales y las emociones, y esto es lo trascendental de las emociones, recuerden, no son sentimientos, sino que son modos de conducta, como los cambios de un coche. Y cuando experimentamos esos cambios, experimentamos incluso cambios en nuestras percepciones. Cuando estamos en un momento de ofuscación, vemos algo de determinada manera. Cuando nos serenamos, volvemos a hacer una distinción sobre lo que pasó y vemos otras cosas. O incluso podemos vernos a nosotros en falta. ¿Qué tan interesante es? Entonces, este boom de las emociones que nos viene acompañando de un tiempo atrás es bien interesante.
no es insignificante, no es trivial, porque segundo a segundo nuestra vida se va yendo por donde las emociones en las que estamos instalados nos van mostrando el abanico de acciones a realizar. Y esto vale para las dinámicas grupales, las dinámicas emocionales que se instauren en una grupalidad también van a determinar las posibles conductas y acciones que se den al interior de esa grupalidad. Por eso, les decía ahorita, me parece a mí tan importante ir diluyendo muchos imaginarios que tenemos los colombianos que nos inclinan a la polarización, ir disolviendo esos imaginarios. Es como si esos imaginarios fueran como unas pompas de jabón y ¡pum! Y ¡pum! Y vamos disolviendo esos imaginarios. Que el estudiante escuche a un profesor decir que él le desea lo mejor a los dos símbolos políticos de la nación, cosa que nunca quizás había escuchado. Estamos tan polarizados, mis queridos colegas, que es escaso que un docente exprese delante de un grupo su respeto absoluto e incondicional por las figuras, digámoslo, más representativas de nosotros. Con eso podemos hacer la labor. Solamente con eso nosotros podemos hacer la labor. Entonces, no podemos, también es un axioma de la pedagogía de la MAR, no podemos hacernos los ciegos ante nuestras emociones. Debemos hacernos cargo de nuestras emociones. Y debemos identificar aquella emoción en la cual el encuentro pedagógico fluye de mejor manera. Y aquí de nuevo aparece la emoción de la mar. Ahora, profe Carlos, pero entonces, ¿en qué consiste la emoción de la mar? Creo que sería interesante dar una respuesta a esta interrogante a esta altura. Lo que vemos cuando vemos a dos seres vivos y a dos seres humanos interactuando desde la emoción de la mar es muy elemental. Lo que vemos es que tanto cada quien como el otro con quien está interactuando surgen para sí mismo como seres válidos y legítimos en convivencia. Y esa es la emoción de la mar. Desde la biología cultural de Humberto Maturana. Y esto también a mí, por supuesto, me parece interesante. Sobre todo me ha parecido muy interesante aplicarlo en mi desempeño. También, refiriéndome a la primera clase, las primeras clases son fundamentales. Debo expresar que antes de ingresar a las aulas correspondientes, abiertamente me digo, todos mis estudiantes, como los vea, son válidos y legítimos para mí, punto. Antes de pasar el marco de la puerta del primer día de clase de cada curso, hago como una pequeña reflexión o me hago consciente de mi disposición emocional, ¿cierto? Todos mis estudiantes, como me lo encuentre, son válidos y legítimos para mí. Y como instalo esa emoción en mí, así aparecen ante mí los que surgen con una actitud de interés y los que están ahí como con una actitud de displicencia, igual. Surgen para mí como válidos y legítimos porque considero que no soy capaz de ejercer la educación ya desde una emoción distinta a la del amar. No soy capaz de ser un estudiante al que yo no quiera como mi estudiante. No soy capaz. Si es mi estudiante, para mí, ya lo quiero, ya. Como mi estudiante, ya lo quiero. Puede ser el más maleducado, puede ser el más indisciplinado, puede ser, ya lo quiero, es que es mi estudiante. Puede que repruebe, pero reprueba queriéndolo. Reprueba desde mi querer, sin estar diciendo una ironía. Es un querer auténtico.
es un querer auténtico. El polvo a tierra que hace Humberto Maturana en relación con el amar, yo creo que ya voy a ir cerrando, en relación con el amar, es que es muy básico como emoción. Si yo siento que Álvaro Uribe, si yo siento que Gustavo Petro son seres válidos y legítimos, yo ya estoy en el amar ante ellos. Muy bien. Entonces, de lo que se trata no es de no ser emocionales. De lo que se trata, considero yo, es de cultivar más la emoción del amor. La emoción del amor es yo surjo como un ser válido y mis estudiantes también. Y ser incansable en ese juego de reflexión que trae consigo también un modo de actuar. Porque recordemos que cuando uno siente que el otro es válido, uno no le habla de cualquier manera. Y bien, aquí voy a acelerar un poquito. El cuarto prejuicio, no me voy a detener tanto como en los anteriores, es pensar que vemos las cosas como son. Humberto Maturana demostró que nosotros no vemos lo de afuera, sino que lo de afuera nos estimula y produce una respuesta de nuestro sistema nervioso, que es la percepción que percibimos. No me voy a detener acá mucho, pero esto daría para toda una sesión. El hacernos conscientes de que yo no veo los colores de afuera, sino que yo veo son los colores que están estructurados en mí, nos predispone a una interacción muy comprensiva y fraterna, porque desaparece de nosotros la pretensión de que el otro vea como yo veo, desaparece la incomprensión de por qué el otro no ve lo que yo veo, porque cada quien está viendo lo que produce su propia fisiología. Cada quien produce, experimenta perceptualmente lo que está produciendo es su propia fisiología. Es decir, que el café que ustedes ven en mi chaqueta no es el café de mi chaqueta, sino el café que produce la fisiología de cada uno. Bien, el quinto prejuicio, creo que ya más o menos lo había enunciado, pensar que no podemos aspirar a un cambio cultural profundo de emocionalidad y de mentalidad. En mi nación, muchas personas afirman, nosotros no podemos aspirar a como viven los países nórdicos. ¿Qué por qué? Que porque la cultura de nosotros no deja. Ven, espérate. ¿Qué es lo que de nuestra cultura no deja? Bien, ahí nos podemos poner de acuerdo, ¿cierto? Mucha agresión, mucha competencia, mucha corrupción. Listo, nos podemos poner de acuerdo. Pero bueno, ¿y por qué dices que no podemos cambiar la cultura? No, es que la cultura de nosotros ya lleva 200 años. Bueno, entonces, de lo que debemos empezar a hablar es, venga, ¿cómo aceleramos ese proceso de cambio cultural? ¿Cuáles podrían ser los catalizadores de ese cambio cultural? Pero nosotros sí tenemos muy claro que esos cambios se pueden dar. China pasó 600 millones de pobres a la clase media en 10 años. Singapur se convirtió en un fenómeno mundial. La Comunidad Económica Europea eran dos guerras mundiales hace un siglo, etcétera. América Latina está invitada a proponerle a la humanidad entera una nueva forma de relacionarnos en torno al cuidado de la vida. Y eso lo sostienen muchos personajes a partir de la multiculturalidad y de la confluencia de distintas etnias que hay en nuestras tierras. Como es de bueno uno ir a otro país latinoamericano, porque uno va a otro país que es como el de uno, pues porque, ¿cierto? Porque uno siente que uno está ahí, que somos hermanos, que entre nosotros como que circula una misma fuerza. Y la sexta idea, los seres humanos, ya la expliqué, los seres humanos nunca hemos vivido en culturas armónicas, pacíficas, equitativas, sin guerras y sin luchas. Ya les compartí ahorita cuando hablábamos de otro ejercicio que hay registros históricos según los cuales sí, ya nosotros hemos vivido durante muchas épocas, durante grandes periodos de tiempo, por lo menos en el que yo les compartí, pero esperen y verá que se empiecen a hacer más descubrimiento de la existencia de los ancestros en nuestras tierras
latinoamericanas para que vayamos ampliando esta visión. Ya ustedes saben que en las Amazonas están haciendo descubrimientos que indican la presencia de grandes culturas de miles y miles de miles, de decenas de miles de años atrás. Muy bien, mis queridos amigos, yo creo que con esto podemos ir culminando, entonces, importante hacer como una especie de recapitulación. Entonces, revisar la concepción que tenemos de nosotros mismos para evitar que tengamos prejuicios que nos estén quitando fuerza, que nos estén quitando impulso, que nos estén quitando posibilidades de transformaciones significativas. Eh, Reconocer que en el origen de la especie fuimos seres eminentemente amorosos, lúdicos, inclinados a el juego, a la cooperación, a la ayuda, a la sensualidad. Nuestra especie fue una especie demasiado sensual. Una de las cosas que nos caracterizaba era la recurrencia en los encuentros eróticos. Hay otro fenómeno que expresa esa ampliación del amor, que fue la ampliación de la dependencia de los niños hacia la madre. Cuando nosotros llegamos a desprendernos completamente de nuestra madre, ¿no? Que no siempre hemos vivido en culturas jerárquicas, que no podemos renunciar a nuestras emociones, sino hacernos cargo de ella, que los seres humanos no vemos las cosas como son, lo que yo veo es lo que yo veo, el otro no tiene por qué ver lo que yo, que sí podemos aspirar a un cambio cultural profundo y que ya tenemos la experiencia de haber vivido durante milenios en culturas armónicas en donde había equidad entre géneros. Muy bien, mi querida Gisela, mi apreciado Henry, apreciados colegas, yo creo que con esto puedo ir dando cierre a lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muy bien, excelente, excelente. Felicitaciones, mi estimado Carlos. Sin duda, no son muchos los profesionales que desarrollan e interesados por este tema tan importante que tú nos describes y tan necesario para poder redimensionar y construir permanentemente el perfil docente y la interpretación de lo que hoy significa educación. Realmente has tenido varias frases que en lo particular a mí me satisfacen escucharlos de ti, como que los humanos somos generadores de los mundos en que vivimos. Me parece fascinante lo que das a entender allí. Algo muy importante que nos describes, las emociones respecto a sentimientos, y hace referencia a Humberto Maturana, este filósofo, que es un biólogo también, chileno, un reconocido mundialmente por sus aportes en la comprensión de la cognición humana, y describes perfectamente el aporte de Maturana respecto a las emociones y los sentimientos. Maturana sin duda nos dice que las emociones son respuestas biológicas, ¿no? Eh, que son respuestas inmediatas respecto a un estímulo, a diferencia de los sentimientos, que implica un razonamiento más duradero, una interpretación más mental, ¿no? Y justo esto lo hacía le hacía ver a un grupo de estudiantes de postdoctorado. Me hiciste recordar esto. Yo le decía, en realidad uno no decide ponerse triste, te pones triste. Y no, Sí, entonces, y luego esa es la emoción, o te alegras o tú no decides alegrarte, simplemente te alegras, y esa es la emoción. Y luego el y sentimiento es un tema más razonado, ¿no? En la que realmente reflexionas ya sobre la emoción, ¿no? Entonces, estos son temas importantísimos en el escenario de la educación, ¿no? Realidad, no basta que seamos maestros conocedores de las estrategias, sino del enfoque epistémico, filosófico, que son las bases de la pedagogía, ¿no? Para poder comprender
cómo educar. Los tiempos demandan redimensionar hablamos muchas veces hablamos de innovación pedagógica, pero las innovaciones se dan sobre la base de mirar de manera diferente lo que estamos haciendo. La innovación no se hace aprendiendo nuevas estrategias didácticas, no. Las nuevas estrategias didácticas surgen de mirar de manera diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ver de manera diferente cuál es nuestro rol, ¿no? Y de ver de manera diferente a las personas a quienes educamos. Importante tu aporte, mi estimado Carlos, te felicito. Mi estimada Gisela, no sé si estás en Muchas línea. gracias, Henry. Sí, estoy en línea, escuchando. Gracias, Carlos. Mm. Estoy en línea. Creo que como tú has dicho, ha sido una conferencia magistral a la que no estamos usualmente adaptados en nuestro ambiente educativo. Háblese educativo a cualquier nivel. El doctor como tú dijiste, ha abordado varios elementos que son fundamentales, pero ha hecho énfasis en lo que es el papel de las emociones y de la mentalidad que tenemos que llevar en nuestra cultura, no solo como docentes, sino como personas para podernos relacionar. Creo que ha sido una tarde muy fructífera, que nos ha dejado con muchos deseos pues, de leer su libro, profesor, y pienso que Gracias. en algún otro momento podamos tenerlo en alguna mesa de discusión o en alguna otra actividad, porque la verdad que los docentes merecen escuchar este tipo de opción para nuestro interactuar diario. Muchas gracias. Usted sería tan amable de dejar de compartir la pantalla para poder poner las vistas de todas Sí, las personas que están conectadas y tenemos que claro hacerlo. que sí. Le pido Hay una amablemente, pregunta dígame. de Egli Ujú, Herrera. ajá. Y la pregunta de Egli es que tiene una inquietud frente al hecho de que le solicite a sus estudiantes que bloqueen sus opiniones. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero me gustaría si Egli me recuerda de pronto a qué me estaba refiriendo, porque no forma parte de bloquear, no. La idea es precisamente, y la pedagogía del amor nos invita a que nuestros estudiantes se sientan cómodos, confortablemente en nuestra compañía, completamente legitimados, sin miedo al disenso, sin miedo a la equivocación, sin miedo a la diferencia, pero de todas maneras, si de pronto Egli quiere puntualizar, si no, te dejo la palabra, Gisela. ¿Tenemos tiempo para alguna otra? ¿Alguien te desea hacer alguna pregunta al profesor Carlos? Engle Herrera, bueno, aprovecho este momento para poderles agradecer a quienes están siguiendo esta transmisión. Eh, Tengo aquí a destacados maestros de un posgrado de educación. Aquí veo a la maestra Brenda Malena Cáceres de la ciudad de Trujillo. Muchas gracias, maestra. También veo a nuestra coordinadora de Colombia, la maestra Julia Adriana Garzón. Bueno, y veo personas de Redolac, maestros importantes, a quien les pido amablemente al doctor Juan Carlos Noa, gracias por estar ahí, maestro, un abrazo. Veo gente de Guatemala, de México, de Bolivia, de El Salvador, de Perú. Bueno, es Redolac, ¿no? Con gente de Perú. Qué maravilla. Entonces, les pido amablemente puedan activar sus cámaras para hacer una captura y al mismo tiempo le hago, mi estimado Carlitos, una pregunta de Engle Herrera que dice, ¿la pedagogía del amor es un nuevo paradigma científico? ¿Qué dices al respecto, mi estimado Carlos? Digamos que la pedagogía del amor tiene un componente científico y un componente estético, ¿cierto? Componente estético está dado por el hecho de que nos inspira a otras miradas, a implementar otras dinámicas o a conservar aquellas que consideramos que son aptas. Eh, y está fundamentada en una producción científica, que es la del biólogo chileno,
que efectivamente sí está abriendo un nuevo dominio cognitivo. En el campo filosófico, el dominio en el que se inscribe la reflexión de Humberto Maturana y la pedagogía del amar es el de las ontologías constitutivas, en donde en Ujú. lugar de estar preguntando por el ser trascendente de las cosas, nos preguntamos por el hacer que nos conduce a generar los fenómenos que nosotros distinguimos. Entonces, en esta perspectiva, más que preguntar por el ser de las cosas, preguntamos por cómo hacemos lo que hacemos. Muy bien. Mi ¿Alguna otra estimado Carlos, pregunta? te hago gracias, gracias, una pregunta. Bueno, gracias, Costa Rica también está, claro, está el doctor Otto Chinchilla, quien es un destacado locutor de Costa Rica y quien tuve el honor de participar como entrevistado de su programa hace unos meses. Y yo a quien le agradezco mucho por estar aquí y mi reiterado agradecimiento por su consideración. Hicimos una entrevista sobre la educación latinoamericana, una entrevista que la pueden encontrar en internet. Mi estimado, gracias, doctor Otto, por estar aquí. Doctor Carlos, los modelos pedagógicos, los modelos educativos, más que modelos pedagógicos, yo los concibo que deben de tener antes de una dimensión pedagógica una dimensión filosófica. ¿Qué opinan Correcto. ustedes? Correcto, completamente de acuerdo, mi estimado Henry, porque de todas maneras nosotros educamos desde unos presupuestos antropológicos y epistemológicos, sea que los planteemos de manera explícita o implícita, pero el que va a hacer educación piensa qué es lo que es la educación y piensa cómo es que somos los seres humanos y piensa cómo es que aprendemos los seres humanos. Entonces, reflexionar acerca de esos ámbitos es fundamental. Por ejemplo, es muy distinto pensar la educación desde la convicción de que el otro escucha lo que yo digo, a ser conscientes de que el otro no escucha lo que yo digo, sino que el otro escucha lo que el otro escucha. Por eso es que nos pasa muchas veces, y es muy interesante cuando uno es muy atento a lo que uno dice, porque le hacen una interpretación a uno. Doctor, usted dijo que esto, no, espérate, yo no dije eso, de pronto tú escuchaste o hiciste la asociación o hiciste la deducción, pero entonces sí, mi estimado Henry, desde la perspectiva de la biología cultural, hay dos afirmaciones que me parecen fundamentales. Reconocer que somos emocionales, porque eso me lleva a ser muy atento de la manera como yo me estoy relacionando. Si pensamos que somos estrictamente racionales, seguimos siempre poniendo toda nuestra atención a la razón y descuidamos el modo como nos estamos relacionando. Cuando ponemos mucha atención al modo como estamos fluyendo, como nos estamos sintiendo y como nos estamos relacionando, pasa una cosa muy bonita y es que el sistema nervioso sigue trabajando, sigue haciendo sinapsis y aparecen incluso en muchas ocasiones ideas que no habíamos presupuestado, solamente por el hecho de mantener nuestra atención en la conservación de la emoción, que en el caso del que estamos hablando, la más apropiada es la del amar. Si yo me concentro en la conservación de la emoción del amar, mi racionalidad se va a renovar. Nuestras racionalidades son en función de nuestras emocionalidades. Si mantengo una emoción de enojo, voy a estar produciendo sarcasmos, ironías, etcétera. Si estoy en una emoción de aceptación, una emoción que produce sensatez, mi racionalidad va a ser una discursividad y una racionalidad fraternizante, amable y tranquila. Muy bien, Carlos. Gracias, gracias. No tenemos, vamos a aceptar algún comentario de alguien de la sala y estaríamos cerrando ahí por los tiempos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, pueden abrir el micrófono. Sí, esta sesión está siendo grabada y va a ser subida al canal de Redolar. Mi estimada Gisela, para que cierre. Solo concluir, voy a hacer una similitud. La próxima semana acá en los Estados Unidos hay una fecha que es la más importante para el pueblo norteamericano, que es el Thanksgiving. El Thanksgiving es el día que es el jueves donde se reúne toda la familia
Es inclusive más importante que en diciembre. Se reúne toda la familia alrededor de la mesa a degustar la comida Pero de bueno, ¿qué pavo. pasa, pues? Y por favor cierren el micrófono los que lo tengan abierto. Y digamos que quisiera hacer la similitud de esa fecha tan importante para el pueblo norteamericano, esta reunión. Este es nuestro Thanksgiving. Estamos reunidos todos, no para degustar un pavo, sino estamos reunidos todos para degustar conocimiento, para adquirir conocimiento, para compartir entre todos la alegría de ser docente y entonces prepararnos para la otra fecha que se realiza acá en los Estados Unidos, que es el viernes, el Black Friday, donde todos vamos a comprar. Nosotros no vamos a comprar nada en estos espacios. Nosotros sencillamente vamos a transformar nuestra educación. Nosotros vamos a ser mejores docentes, vamos a ser mejores profesionales y sobre todo, como dijo el profesor, ser mejor persona, porque el que es buena persona es buen profesor, es buen padre, es buen hijo y es bueno en todos los sentidos. Con esto quiero cerrar y darle las gracias a todos por haber ocupado este tiempo tan valioso para todos los docentes y seguirlos invitando. Todos los 18 de cada mes vamos a tener una webinar con un tema interesante y sobre todo gratuito al que pueden acceder todas las personas y que, como dice el doctor Henry, posteriormente compartimos ese enlace para todos aquellos que no pudieron estar presentes. Henry, ¿pudiste tomar la foto? Sí, sí, reiterarles que este espacio a través de la doctora María Gisela, que ella es miembro de Redolá, es coordinadora de los webinars de Redolá. Ella es una maestra, doctora, es médico y docente universitaria y trabaja para apoyando la coordinación de los webinars. Ella reside en los Estados Unidos y pues con ella podemos coordinar. Todos tenemos algo que compartir, así que si ustedes quieren dictar un webinar, pues contacten con ella o conmigo y fijamos una fecha, se hace un banner y fijamos los horarios y ustedes desarrollan el webinar. Estos espacios no tienen costo alguno, no hay un pago tampoco para el ponente. Redolac provee toda la publicidad, los espacios, la sala de conferencias y pues permite mostrarnos y poder compartir algo de lo que todos tenemos mucho que compartir. Así que Así con es. todo gusto esperamos sus colaboraciones. Mi estimado Carlos, reiterarte mi agradecimiento Muchas gracias, Henry. eh, y pues te dejo para las últimas palabras en esta sesión, mi estimado Carlos. Muchas gracias, mi apreciado Henry, apreciada Gisela. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por las preguntas, por los aportes. Realmente me siento contento. Hay una tarea urgente que hacer, entre muchas que tenemos los educadores. Hay que renovar el sentido del amar, digamos lo que a lo que apuntaba Gisela, de ser buenas personas. Somos buenas personas en la medida en que estemos vibrando en la emoción del amar. Y recordemos que el amar es básicamente un fluir en el que yo surjo como un ser válido y el otro también. Los adversarios políticos, las personas que hacen cosas que no nos gustan, que son indebidas, que roban recursos. Si queremos fluir en la emoción del amar, hay que cultivar la emoción del amar. Entonces, profesor Carlos, tú estás diciendo que el que roba es válido y legítimo. Sí, es un ser humano válido y legítimo. Lo que está haciendo es inválido y es ilegítimo. Entonces, concentramos nuestras críticas a lo que hace el otro, a lo que hace el otro, y mantenemos esa disposición de aceptar el ser del otro. Ahí se nos abre una posibilidad de cultivar una visión que cobije a todos los integrantes de nuestras naciones y a todos los integrantes de nuestra bella tierra latinoamericana. Muy Perfecto. bien, Entonces, gracias Carlos. Abrigo la esperanza de abrazarte personalmente, mi estimado Carlos, en Colombia nuevamente. Estuve en Santa Marta hace poco, en Colombia. No pude ir
a La Guajira, lugar donde estuvimos la última vez, así que confío que pronto estaremos encontrándonos Que así nuevamente. sea, Henry. Un abrazo, mi hermano. Igual siento tu calidez. Lo mismo para ti, Henry, para Gisela, para todos los asistentes. Cuídense mucho. Gracias. Muchas Gracias, gracias a todos. Brenda. Gracias, Abigail. Gracias, maestro. Gracias, maestro Manuel, Juan Saludos. Carlos, Jesús Fernando, Gracias a todos. Idmodes. Henry. Cuídense. Nos vemos en el Gracias. próximo. Yo Hasta soy luego. Feliz noche quechua, para todos. yo soy quechua hablante de la región San Martín, Perú. Ah, Oh, qué excelente. bien. Gracias, maestro. Feliz noche de Cualquier rato Guatemala. los invito. Igualmente para ustedes. Gracias. Feliz Gracias. noche, Henry, desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Gracias. Ah, Gracias. Zulay. Ya voy a llegar por ahí, Zulay. Sí, gracias por la invitación. Gracias. Cuídate, Zulay. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Nos Gracias, vemos. Brenda. Gracias. Un gusto verte, Brenda. Gracias. Sí, Gracias, de maestro igual Jesús manera, Fernando. doctor. Gracias. Además de eso, compañeros, yo soy traductor e intérprete del quechua de la región del Perú y la región San Oh, Martín. Contacten Traductor e con intérprete del nosotros, quechua. maestro Manuel. A lo mejor puede compartir algún webinar importante, maestro Manuel. Aquí está la Muy doctora amable. Gisela. Les voy a invitar para hacer un webinar sobre este tema de interculturalidad bilingüe. Y pues Excelente. yo también soy, además de eso, soy un testimonio vivo de la medicina natural Muy Qué bien, bueno. oh, qué de la bien. montaña. muy bien. Lo Qué bien. esperamos, maestro Manuel. Un Gracias. abrazo. Les pido Igualmente. disculpas, voy a cerrar la transmisión. Cuídense Está mucho. bien. Gracias, Gracias. gracias, gracias.